Daniel Suárez es pedagogo, director del Departamento de Ciencias de la Educación e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Director, además, del programa Documentación Pedagógica y Memoria Docente del Laboratorio de Políticas Públicas de Buenos Aires. Buenas tardes, muchas gracias. Con mi propio posicionamiento respecto del libro y de la corriente, ¿no? Digo, mis comentarios, como una advertencia metodológica inicial, van a ser los comentarios de un extranjero. En este caso es conveniente, porque un extranjero cuando vuelve del viaje puede recomendarle a otros que visiten los lugares que uno visitó. Y eso es lo primero que voy a hacer. Mi primer comentario va a ser justamente este: lean el libro. Vale la pena leer el libro. Es una invitación a leer este ensayo sintético, inteligente y oportuno. Me parece oportuno porque hoy en día, en el campo de la pedagogía, hay un profundo debate que tiende a plantear la revisión de los fundamentos y del sentido de la pedagogía, entendida como un campo disciplinario, como un cuerpo de saber o como un campo de saber. Cada vez más hay educadores y pedagogos que reclaman la necesidad de un conocimiento específicamente educativo para tratar de temas educativos. En el libro esto aparece con mucha nitidez y aparte está explicitado en tales términos. Se hace un rastreo por otras corrientes y por otros cuerpos disciplinarios, pero la síntesis lograda por el ensayo es la de un conocimiento específico acerca de los hechos educativos, los procesos educativos, desde un conocimiento específicamente educativo, ¿no? Y también se inscribe en este movimiento de revisión, ¿no? Que me parece también oportuno, la aparición de una corriente que se sume, además de con ideas, con movimiento, dentro de este movimiento de revisión y de reformulación de la pedagogía en general, y en particular de la pedagogía crítica, ¿no? Las pedagogías que al mismo tiempo plantean una crítica al estado actual de cosas, pero que en el mismo movimiento suponen o proponen un discurso afirmativo, un discurso no positivo, pero sí afirmativo de propuestas, en el sentido de no solamente dejar librada la perspectiva crítica a la denuncia de situaciones de injusticia, sino también, o de otro tipo de situación, sino también la de provocar, estimular la generación de nuevas propuestas. Y creo que el libro trae una propuesta pedagógica con muchas posibilidades y muchas potencialidades, ¿no? Para desarrollar en conversación junto con otras corrientes y otras posiciones pedagógicas. Esta idea me parece que es central y por eso la oportunidad del libro, ¿no? En el libro aparece una fuerte crítica al tecnicismo o al instrumentalismo vinculado al economicismo positivista, al economicismo y al positivismo, perdón. Pero al mismo tiempo aparece con mucha nitidez puertas o conceptos llave que abren la posibilidad de conversaciones con otras tradiciones pedagógicas que no necesariamente abrevan de las mismas fuentes teóricas, pero que tienen la misma preocupación, el mismo interés pedagógico de criticar y transformar. Mi tercer comentario es que también celebro la aparición del libro porque la propuesta que aparece en el libro, ¿no? Sintetizada en la parte 3 del libro, es una propuesta fundamentada. Esta propuesta está tensionando la reconstrucción de una tradición de pensamiento, una tradición de pensamiento del humanismo universalista, va hacia atrás, reconstruye su propia tradición, pero al mismo tiempo abre un horizonte de pensamiento muy interesante, ¿no? Planteando nuevas lecturas de estos autores que comentaba antes, o teorías, ¿no? Pero con, yo diría, como diría Ernesto Laclau, con un sano eclecticismo. Me parece que este libro nos ofrece una puerta también en el mismo camino, la posibilidad de leer no exegéticamente a los autores, sino de leerlos en función de un interés vinculado a la transformación
y a la búsqueda de elementos para fundamentar esa transformación. ¿No? Esta idea de la necesidad de dar cuenta de lo que se entiende por ser humano, ¿no? Me pareció muy interesante y muy sugerente esta petición que hacen los autores respecto de esta necesidad, ¿no? Y el esfuerzo que realizan las dos primeras partes para dar cuenta de cómo entienden ellos al ser humano y a la sociedad que habita este ser humano. La idea de la educación como un hecho social, ¿no? Y asociado a esto la idea de una pedagogía como un campo de saber autónomo y específico, ¿no? Que comentaba recién, ¿no? Para diferenciar la idea de la educación como un fenómeno económico, pero acá me permito como una pequeña reverencia de extranjero para comentar que el problema es también, hay distintas formas de entender la educación como hecho social. De hecho, desde las fuentes mismas del positivismo se pensó a los hechos sociales, decía Durkheim, como cosas. Entonces acá me parece que habría que hacer un esfuerzo aún mayor para tratar de precisar qué se entiende por educación como hecho social. Me queda claro que es para diferenciarlo de la educación como fenómeno económico, pero me parece que sería interesante volver a visitar este lugar, ¿no? para poder amplificar esa idea. La idea de paisaje interno también me pareció muy interesante, porque trae al centro de la discusión pedagógica las dimensiones subjetivas, yo lo llamaría así, las dimensiones subjetivas que han sido raliadas, renegadas, negadas, vitupendiadas, carnavalizadas por el pensamiento pedagógico oficial. Pareciera ser que lo personal y lo subjetivo es aquello de lo que nos tenemos que cuidar cuando llevamos adelante un hecho fundamentalmente subjetivo y humano como es la educación. Eso me pareció muy interesante, con un lenguaje al que yo no conocía, pero que me parece que es también una puerta de discusión para todas aquellas corrientes que tratan de levantar para el pensamiento pedagógico de las cuestiones vinculadas a la emoción, a la subjetividad, al afecto, etcétera, etcétera. La idea de paisaje interno entonces es otra puerta. La idea de educación como transformación social, y esta referencia a Freire también torna muy amigable esta posición con otras posiciones también críticas, pero que utilizan otro lenguaje para hablar de los procesos educativos. Y la idea, esta idea de revalorizar la dimensión utópica, ¿no? del pensamiento pedagógico, ¿no? Dicen, los autores dicen educar para un mundo que todavía no es, ¿no? La idea de un topos que todavía no es, digamos, de un lugar que hay que construir y donde el aporte de la pedagogía es central para esa construcción, ¿no? La idea de cultura multiforme, ¿no? Esta idea que torna amigable también esta propuesta y esta corriente con posiciones del multi o el pluri o el interculturalismo, ¿no? Esta idea de romper las formas monológicas en que se lleva adelante la educación para abrir la posibilidad del diálogo y de la pluralidad, y esta idea fuerte, sí es una palabra que yo utilizo bastante en mi trabajo, que es la idea de habilitar más que instruir, ¿no? La pedagogía como un espacio de habilitación de las potencialidades humanas, más que como un ámbito en donde restringir las potencialidades humanas para generar, como diría Freire, ¿no? una transferencia bancaria de contenidos y de saberes. Estas ideas me parece que son muy fuertes dentro del texto y que abren la posibilidad para esta conversación más amplia. Y además, y esto me parece central, sobre todo en oportunidad, con esto cierro, ¿no? En oportunidad de la apertura o la inauguración de una corriente, es que es un texto pedagógico programático, que lo puse así. Se abre un programa de indagaciones a partir de este texto, fundamentalmente a partir obviamente de la parte 3, y sobre todo a partir de lo que los autores llaman las 5 llaves del aprendizaje, que me pareció lo más sugerente y lo más fuerte del libro. Son justamente esos lugares donde yo les recomendaría a un otro extranjero que vayan a visitar si van de paseo por pedagogía de la intencionalidad. Y también lo que les pediría a los nativos que traten de desarrollar, porque a mí me quedé con muchas ganas de saber más. Esta idea de convertir al buen humor
como una dimensión pedagógica central me pareció potentísima. Y además muy interesante poder afirmarlo con esa contundencia. La idea de la atención distendida, tal vez es menos original, pero también muy potente, porque fundamenta todas las posteriores. La idea de la afectividad, ¿no? Esta posibilidad de incorporar el afecto, la emotividad, no solamente como fundamento del trabajo pedagógico, sino también como el ambiente agradable donde se puede desenvolver, y también el tema del diálogo generacional. Creo que ahí son lugares del territorio que marca la pedagogía de la intencionalidad que a mí me gustaría volver a visitar, y que le pido a los autores, ¿no?, que este programa que prometen lo puedan desarrollar. Me gustaría visitar un nuevo libro en donde empiecen contándonos estos pilares de este ensayo inteligente, sintético y oportuno. Muchas gracias.